Lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Noboa. Pongamos en contexto el tema. Este criterio es personal sin sesgos políticos. No es un diagnóstico, es un espejo de lo que sucede en los 100 días y más del gobierno hasta abril del 2024. Y me da igual les guste o no les guste. Pero alguien tiene que decirlo para que tengan una idea de lo que se viene en las elecciones del 2025. Lo bueno del gobierno de Noboa. Los 5 proyectos de urgencia económica que sin ser un dechado de virtudes, el presidente logró que sean aprobados en la asamblea del pacto RC, PSC y ADN, que funciona cuando les conviene a sus intereses personales y corporativos. 1. El proyecto de eficiencia económica. 2. Ley orgánica de competitividad energética. 3. Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Es el caso del IVA. 4. Ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Y 5. Ley económica urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y el fomento del empleo. Esto es sagacidad política. Aunque el pacto RC, PSC, ADN es siempre un riesgo y un dogal. Por otro lado, los estados de excepción y estado de guerra han dado resultados parcialmente favorables. Los operativos de las Fuerzas Armadas han tenido éxito parcial. Los índices de homicidios están a la baja, mientras duren el estado de guerra y los estados de excepción. Lo malo del gobierno de Noboa. En lo económico va a tener suficientes recursos para llevar el plan de gobierno y mejorar su caja fiscal, pero sigue con su capricho de malgastar la plata con su consulta, pagar deuda externa y no achicar la obesidad del Estado. Se hace difícil su reelección, porque el pueblo se ha dado cuenta que Noboa está gobernando a base de impuestos a la clase media, del IVA y con los bonos que obliga a comprar al IES para desfinanciarlo y privatizarlo. Y qué decir con el proyecto de focalización de combustibles que a la larga afecta al bolsillo del pueblo por el nulo control de precios de los artículos de primera necesidad. Lo feo del gobierno de Noboa. La consulta popular cara e inoficiosa. La reforma administrativa del IES que solo privilegia cambios de fichas de las cúpulas del IES. Quítate tú para ponerme yo. Y el proyecto de la Comisión de Lazo, una regresión de derechos para su privatización, el armamento denominado chatarra rusa, el engaño del Plan Fénix, la débil institucionalidad, la justicia selectiva, el nulo control de precios. Y pregunto, ¿dónde está la plata de los recursos que recauda el Estado entre impuestos generales y petróleo que suman alrededor de 20.000 millones de dólares? El despilfarro en las reasignaciones de unos 3.700 millones de dólares asignados a los GATS sin pedir cuentas a nadie de su gestión, sin planificación y calidad del gasto y nula inversión. Donde brilla el despilfarro, el nepotismo, el gran peso de la deuda de la nómina estatal de la burocracia que se come gran porcentaje de los recursos presupuestados del Estado. Por último, la prioridad en el pago de la deuda externa antes que mejorar los presupuestos para salud, educación, recortados. Y por fin el empleo ficticio para los jóvenes que están migrando, etcétera, etcétera. Todo lo cual, en mi opinión, es falta de política pública y honestidad política. Los bonos basura que le obligan a comprar al IES. Revisemos ligeramente. Se busca obtener 10.992 millones de dólares para tapar el hueco fiscal de cerca de 6.000 millones de dólares. Pongamos el contexto del tema. El gobierno para el 2024 registra o necesita un financiamiento de 10.992 millones de dólares y el endeudamiento agresivo es el camino para el gobierno. Una gran parte de este financiamiento se conseguirá desde fuera del país, pero el mayor porcentaje, es decir, el 54%, se aspira a obtenerlo de la colocación con más deuda interna. En valores netos, se busca llegar a ese objetivo de
recaudar los 10.992 millones de dólares con una renovación de amortizaciones de deudas por 2.658 millones de dólares y con una emisión de nueva deuda por 3.641 millones de dólares. En total, 6.200 millones de dólares de deuda interna. Surge la pregunta, ¿quién va a comprar los papeles basuras que emite el Estado? Tradicionalmente, un cliente fijo de estas operaciones forzadas es el IES a través de su banco. El presidente actual del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, afirmó que en este año 2024 podrán comprar 1.500 millones de dólares de esas colocaciones. En la misma línea, el gobierno espera una respuesta generosa de la seguridad social, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero la mejor de las intenciones no es suficiente para adquirir toda la emisión de 10.992 millones de dólares. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes podrán comprar el resto de papeles basura? Usualmente, quienes adquieren estos certificados de tesorería, CETES, fideicomisos y bonos del Estado son también la banca y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ahora se quejan que están golpeados por las autorretenciones del impuesto a las utilidades y supuestamente se pierde el interés en adquirir esos papeles que nunca regresan como recursos frescos, que en el caso del IES desfinancian los sistemas de pensiones, de salud y seguro social campesino, etcétera, etcétera. Aunque en menor proporción existen otros clientes de esos bonos que suelen ser los fondos de inversión de las bolsas de valores y las empresas de seguros privados. Hoy, al 2024, hay menor interés por esos bonos o papeles del Estado en el mercado bursátil, porque principalmente estos mercados prefieren documentos de corto plazo que aseguren un retorno más rápido de las inversiones. Sin embargo, en mi opinión, el mayor de los problemas no es quien compre la deuda interna. Al final habrá siempre lobistas que lo compren. El verdadero lío es qué se va a hacer con ese dinero. Se supone que el endeudamiento debe servir para pagar inversiones, es decir, gastos no permanentes como carreteras, hospitales, escuelas, medicinas, etc. Pero aquí en Ecuador, con deudas caras e hipotecando al país, se pagan sueldos de la burocracia indolente, atrasos a proveedores y pagos a los organismos seccionales para su dispendio en obra pública con tinte político y sin planificación. En resumen, el mayor perjudicado es el IES, que se llena de papeles basura, engrosando la deuda en salud y generando condiciones para la privatización de las pensiones y la salud. En todo caso, siempre habrá los famosos lobistas del mismo gobierno que tienen acceso a información privilegiada, que al final del día son los compradores de deuda que los medios de comunicación tradicionales y el gobierno de turno los protege. Yo me temo que lo que intenta el gobierno es crear más crisis en los gobiernos de la seguridad social, en especial en el IES, donde su principal, en el consejo directivo, tiene conflictos de intereses por pertenecer a empresas de seguros privados. Y en mi opinión, la verdadera intención del gobierno es diluir la deuda pública interna, principal causante de la crisis económica y moral y de la caja fiscal chira. Sin contarles las sorpresas de los precandidatos para las elecciones del 2025 que producen vómito y diarrea. Ver mis opiniones en mi último libro, Señor Juez, yo acuso, Ecuador sin política pública. Y mi web personal, manuelpozo.sincensuras.com. Muchas gracias a los ecuatorianos decentes. El doctor Manuel Pozo Zumárraga.